Bueno, ahora que la malla ya está definida, según la complejidad que tenga la pieza y la precisión que queramos en el análisis, ahora vamos a hacer un análisis bastante genérico, bastante grueso, por lo tanto este mallado va a ser suficiente. Recuerden que ya le asignamos material a la pieza y también determinamos las restricciones o fijaciones que va a tener la pieza respecto al resto del ensamble. Y ahora vamos a correr la simulación. Al correr la simulación, tenemos que apretar Run acá. Si es que no les aparece disponible el botón Run, significa que falta agregar algún componente, falta asignarle material, o falta fijar la restricción, o falta aplicar la fuerza. ¿Ya? Si todo eso está hecho, deberán aparecer disponible la opción Run para correr el análisis. Bien, ahí se va a correr el análisis y me deberá arrojar este resultado que ustedes ven acá. ¿Ya? Acá me voy a detener un poquitito porque les voy a explicar algunas cosas. Bien, ahora que tenemos el resultado de nuestro análisis, es importante entender la interpretación de esto. Fíjense ustedes que al aplicar las fuerzas, teniendo en consideración el material, los puntos de apoyo, las cargas que le aplicamos, se nos muestra este análisis o este resultado donde se nos muestra un mapa de temperatura. ¿Ya? Este mapa de temperatura nos indica que en aquellas partes donde la wincha o la barra de color muestra el color azul, significa que este elemento está sufriendo cero estrés. El estrés, que es como la presión que siente ante la fuerza aplicada, se mide en megapascales. Ahí está la unidad, megapascales. Esa es la unidad en que se percibe o se mide el estrés en determinada pieza. Entonces fíjense ustedes que acá en el color azul la pieza está sufriendo nada, cero megapascales. En cambio, el punto donde más sufre es en los lugares donde está de color rojo. Y me indica que en esos puntos de color rojo está sufriendo una presión o un impacto de 29,73 megapascales. Si lo redondeamos son 30 megapascales. Ahora, yo no sé si esto es mucho o es poco para la pieza. No tengo cómo determinarlo ahora porque no tengo la información de cuánto resiste el aluminio. Cuando yo genere el informe, ahí el informe me va a indicar, mira, la pieza tiene tal diseño, está hecha en tal material, este material tiene una resistencia, voy a suponer, tiene una resistencia de 200 megapascales. Ah, entonces este gráfico que aparece en rojo ahí, ¿es tan grave ahora? Si el material que estoy utilizando aguanta hasta 200 megapascales y acá el color rojo me indica que estoy llegando a 30 megapascales, ¿es tan grave este gráfico? La respuesta es no, ¿verdad? Ahora, si a mí me dicen que el material que estoy utilizando aguanta 35 megapascales y aquí en rojo estoy en los 30, ahí sí que la cosa es grave, ¿ya? Considerar que nosotros debiéramos trabajar con lo que se llaman coeficientes de seguridad. Coeficiente de seguridad significa una precaución que se toma para no trabajar con los valores al límite. Los coeficientes de seguridad son múltiplos. Por ejemplo, si yo trabajo con un factor de seguridad 2, significa que mi objeto va a resistir el doble de la carga que le solicito. Vale decir, si acá me está indicando 30 como máximo de resistencia, yo debiera considerar que mi material aguante por lo menos 60 megapascales para estar en un factor de seguridad 2. Si yo estoy diciendo que el material utilizado en esta pieza resiste 200 megapascales, significa que con 30 megapascales estoy en un coeficiente de seguridad, serían 20 dividido en 3, 6 y algo, casi 7. Un coeficiente de seguridad 7 es casi un coeficiente de seguridad para la minería, para la industria aeroespacial, es un tremendo coeficiente de seguridad. ¿Qué es lo que indicaría si esto no es para esas industrias? Significa que le estoy poniendo mucho color. O sea, estoy sobredimensionando el material o estoy utilizando un diseño que gasta mucho material para mucha... O también podría decir, no, sabéis que mi prensa aguanta mucho más de los 150 kilos, podría aguantar
8 veces más que eso. O le podría dar 8 veces más presión a esta prensa neumática. Por supuesto. La industria en la que voy a trabajar es súper importante porque hay industrias que trabajan con factores de seguridad súper amplios como, les decía, la minería, las faenas de alto riesgo, la industria aeroespacial, de transporte, tienen que trabajar con altos estándares de seguridad. ¿Bien? Entonces, otra cosa que se nos indica en este análisis, fíjense ustedes cómo aparece aquí una especie como de fantasmita, voy a ponerme de lado, fíjense ustedes que aquí me está mostrando la deformación que va a sufrir el objeto. Ahora, esta deformación es una simulación exagerada. Cuando ustedes vean esto, que se ve como toda esa deformación, esto no es real. Lo que se está haciendo acá es exagerar la simulación para que ustedes se den cuenta que si hubiera alguna deformación va a ser en este sentido, ¿ya? Si yo quiero ver la deformación real que se va a producir en la pieza dada esta fuerza, lo que yo tengo que hacer es modificar acá. Atentos acá, chiquillos, miren. Acá poner la deformación actual. La deformación real que va a sufrir la pieza es esa. Nada. Uno podría pensar nada. Si ustedes me muestran la simulación así, se ve como nada, pero fíjense. Eso es lo que se está deformando realmente. O sea, si yo a esta pieza le aplico las fuerzas que acabamos de hablar, sí se va a deformar en eso. Es poquito, pero se va a deformar. ¿Ya? Si me alejo y analizo por acá, la deformación va a comenzar desde acá. Miren, desde aquí ya se empieza a producir una pequeña deformación. ¿Lo ven? Ahí está el resultado. ¿Ven? Entonces, para que uno pueda percibir más o menos el efecto, Inventor lo exagera y lo muestra de esta manera para que ustedes vean por dónde se va a producir la deformación. Me preguntan, en el caso de la deformación, ¿qué tan crítica podría ser una deformación en determinada pieza? Y la respuesta es que, la verdad es que depende de la situación y el contexto. Pudiera ser que una deformación pequeña, como la que estamos viendo acá en el modo actual, ahí, puede ser que esta deformación no afecte en nada al funcionamiento de mi pieza, sobre todo si es que todavía estoy trabajando dentro de los límites de deformación elástica de la pieza. La deformación elástica, recuerden que es aquel movimiento que se puede producir en una pieza producto de una fuerza, pero que al dejar de aplicar la fuerza vuelve a su estado normal. O sea, la pieza no se deforma, sino que tiene una plasticidad. Cuando sobrepasamos ese límite plástico, entramos a la zona de deformación plástica, donde producto de la aplicación de esta fuerza, el objeto, dependiendo del material, va a sufrir una deformación de la cual no va a restablecerse cuando nosotros saquemos o dejemos de aplicar la fuerza. Después de la zona de deformación plástica, viene el límite de ruptura, que es cuando seguimos aplicando fuerza hasta que la pieza se rompe. Recordar que hay ciertos materiales que tienen mucha zona de elasticidad, pero no tienen mucha plasticidad y se rompen. Por ejemplo, los plásticos como, por ejemplo, el plástico que uno pudiera utilizar para una regla, ¿ya? El plástico del que están hechos las reglas, la regla la puede flectar, pero si le hace mucha fuerza, la regla no se deforma, sino que de inmediato se quiebra. Eso significa que ese material tiene mucha zona elástica, pero tiene muy poca zona plástica o casi inexistente, y luego entra en el punto de ruptura, ¿ya? A diferencia de otros materiales plásticos que tienen alta o harta zona elástica, también tienen harta zona plástica, y el punto de ruptura llega muy adelante, ejerciéndole mucha fuerza. En este caso, en el aluminio, tenemos poca zona plástica, poca zona elástica, tenemos también poca zona plástica, y luego entra en zona de ruptura. En este caso, la deformación es bastante pequeña, estamos viendo ese tipo de deformación, y la respuesta de si esto es importante o no va a depender. Si yo acá abajo tengo otra pieza, por ejemplo una pieza que rote acá, por supuesto que esta deformación puede ser súper importante porque podría hacer colapsar el sistema. Si por el contrario no me afecta en nada esa deformación porque no hay otras piezas y esto está dentro de la zona de deformación elástica, yo sé que esto va a volver nuevamente a su lugar, por lo tanto no tendría mucho que temer. ¿Ya?
Esa es la respuesta a la pregunta de si es gravitante o no una deformación en este sentido. Va a depender del contexto y del sistema de uso de esta pieza. Bien, acá teníamos, como les decía, un análisis de el estrés que va a sufrir la pieza y también de la deformación, pero también podemos ver un análisis de desplazamiento. Si yo hago doble clic acá al lado donde dice displacement, el mapa de color o el mapa de temperatura ahora no tiene que ver con el estrés, sino que tiene que ver con las unidades de deformación. La deformación se mide en milímetros, ¿ya? Y también marca el azul, significa que no está sufriendo ningún tipo de deformación, o sea, 0 milímetros, hasta que llega a un máximo de deformación de 0,17 milímetros máximo. Eso quiere decir que en los puntos donde sufren mayor deformación, vale decir acá, se está moviendo apenas 0,17 milímetros. ¿Ya? Una décima de milímetro. Eso es lo que informa. Y acá, en el factor de seguridad, si le hago un doble clic, el factor de seguridad también es interesante de analizar. Fíjense que el factor de seguridad 0 debería estar marcado en rojo. ¿Ven rojo en alguna parte? No. Significa que esta pieza, con las cargas que nosotros le hemos puesto, no tiene ninguna posibilidad de fracturarse. ¿Ya? El coeficiente de seguridad apunta a la fractura. Me dice que el mínimo está en 9.25 y el máximo en 15. Vale decir, donde está más fuerte, en estos lugares, todos estos lugares, tiene un factor de seguridad de 15. O sea, aguanta hasta 15 veces la fuerza que yo le estoy aplicando en todos los sentidos. Y el lugar donde está más débil, que es este punto de acá, fíjense que es el más débil, está aguantando 9,25 veces. O sea, yo le puedo agregar 9 veces más la misma fuerza y recién se va a comprometer en este punto de acá. O sea, esta pieza ¿está bien hecha? Depende cuál sea mi objetivo. La seguridad, el peso, la optimización de los recursos para que aguante determinada carga con la menor cantidad de recursos posibles. De eso va a depender la respuesta de si esta pieza es adecuada o no. Voy a dejar hasta acá para que después veamos el reporte de análisis.